Hemos llamado al estudio del libro de Malaquías. Usted sabe que en nuestra iglesia estudiamos los libros completos, los libros de la Biblia. Y estamos estudiando el libro de Malaquías, Y hemos titulado a toda esta serie La tragedia del desamor a Dios. La tragedia del desamor a Dios. Es una tragedia cuando el ser humano deja de amar al Señor. Y vamos a ver durante toda esta serie seis evidencias que comprueban el desamor hacia Dios. Y son evidencias que usted va a poder también diagnosticar en su propia vida. ¿Será que estoy dejando de amar al Señor? 6 evidencias. Y el domingo pasado comenzamos la primera evidencia, la cual tiene 2 partes. Vimos la primera parte hace 8 días y ahora vamos a ver la segunda parte de la primera evidencia. Y la primera evidencia que vimos es: quien ha dejado de amar a Dios no puede ver el amor de Dios. Parece un juego de palabras, pero es claro el concepto. Cuando alguien ha dejado de amar a Dios, empieza a dudar del amor de Dios para su vida. No es al revés. Dios no deja de amar. Pero cuando las personas dejan de amar a Dios, entonces se ve el amor de Dios mucho más nublado. No se puede distinguir claramente. Estamos en el profeta Malaquías. Ya vimos hace 8 días el contexto histórico de Malaquías. No lo voy a repetir. Solo mencionar que Malaquías fue escrito 100 años después del exilio de Israel a Babilonia. Ese es el contexto histórico, es el último libro del Antiguo Testamento, que ya después viene los Evangelios 400 años después. Vimos un poco, y esto es un puente con la predicación de hace 8 días, que Dios le dice a su pueblo que lo ha amado desde siempre. Si usted mira allí su Biblia, versículo 2 del capítulo 1, Dios le dice a su pueblo: yo os he amado, dice Jehová, yo os he amado. Quiere decir que los he amado desde siempre. Pero la respuesta del pueblo de Israel a su Dios, de su pueblo, no puede ser más trágica, no puede ser más triste. Y mire lo que dice en el verso 2. Después de ese contrapunteo, habíamos dicho que Malaquías es una narrativa dialéctica, es un diálogo entre 2 partes. Mire lo que dice en el verso 2, la respuesta del pueblo. Dios dice: yo los he amado desde siempre. La respuesta del pueblo: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Esto no es una simple pregunta, porque está hecho en pregunta, ¿no? ¿En qué nos amaste? No nace de la ignorancia. No, es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un significado de fondo. Es una pregunta que nace de un corazón que ha dejado de amar a Dios, que no puede ver el amor de Dios. ¿Usted se imagina que usted le pregunte a Dios después de que le diga: hijo, te he amado? Usted pregunta: ¿pero en qué? ¿Pero en qué? Es una dura respuesta del que no quiere ver el amor de Dios. Es triste esta escena. Dios habla de amor y el pueblo habla de desamor. El pueblo de Israel exige a Dios pruebas de amor. Pruebas de amor. ¿Por qué? Porque duda de su amor, porque no ve el amor de Dios, porque no lo puede ver. Son el pueblo de Dios, y usted si ha leído el libro de Malaquías, se dará cuenta que siguen los rituales religiosos, siguen las ofrendas en el templo, pero no pueden ver el amor de Dios, porque su amor se ha enfriado, porque su amor ha dejado de ser. Y al no poder ver el amor de Dios, su propio amor por Dios se ha afectado. Mis amados hermanos, una persona puede creer que Dios existe. Muchas personas creen que Dios existe. Usted le pregunta: ¿Dios existe? Claro, Dios existe. Pero al mismo tiempo no amarlo. Y eso es muy frecuente. Que una persona diga que cree en Dios, pero al mismo tiempo no lo ama. El pueblo de Israel había dejado de amar a Dios. Y es bien interesante que lo había dejado de amar, pero aún debatía con él. En otras palabras, reconocía la existencia de Dios, pero con su vida demostraba que no lo amaba.
Mis amados hermanos, el pueblo de Israel en ese momento no era ateo. No era ateo. Si fuera ateo no debatiría con Dios. No dudaban de la existencia de Dios. Dudaban de su amor. Y por esta razón es que el pueblo contrapuntea en el argumento de Dios y le dicen que nos amaste. Hay una especie de insensibilidad en el corazón de Israel. Quizás ellos estaban pensando en la dura prueba que vivieron hace unos años en el exilio. Quizás están resentidos con Dios. No sé si usted ha escuchado eso a algunas personas, ¿no? Dios, ¿por qué me hizo esto? Y llevan décadas y años generando una barrera y una distancia con Dios por este argumento. Quizás ellos estaban pensando en lo que les había tocado vivir como pueblo. Quizás pensaron que fue la falta de amor de Dios que lo llevó a esa disciplina, a ese exilio. Quizás ellos creían que tenían razones legítimas para dudar del amor de Dios. Pero habían olvidado que el exilio, que la disciplina del Señor era consecuencia del pecado y que de ninguna manera era la evidencia de la falta de amor de Dios. Eso no ha cambiado mucho. En muchas ocasiones el ser humano cree que tiene el derecho de pecar y rechazar a Dios porque ha sufrido en el pasado, olvidando que el pecado, que vivimos en un mundo de pecado, y esa es la razón del sufrimiento. De hecho, mis amados hermanos, el pueblo de Israel estaba decidido a pecar. ¿Por qué? Ellos sabían claramente que amar a Dios era un mandamiento que todo judío debía cumplir. Era un mandamiento. Era un mandamiento amar a Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 30:16. Deuteronomio 30:16, lo puede ver allí en la pantalla. Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando, mira lo que dice Jehová, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mis amados hermanos, amar a Dios era un mandamiento. Porque para la Biblia, mis amados hermanos, el amor es una decisión de la cabeza. Hemos confundido el amor con una especie de romanticismo. No, usted decide amar, usted decide no amar. El amor es una decisión. Por eso se plantea en términos de mandamiento. Amen a Dios. Yo les mando hoy que amen a Jehová su Dios. Pero el diálogo continúa, esta dialéctica asombrosa persiste. ¿Sabe por qué persiste? Porque Dios está lleno de gracia. ¿Usted se imagina que Dios se rebaje a este tipo de diálogos? ¿Que Él se rebaje a contestar esta diatriba, esta crítica? Es pura gracia. Él no está obligado a contestar o a presentar argumentos para que le crean más. Y ante esta pregunta, que es más que una pregunta, es una respuesta del desamor del pueblo, de la incredulidad del pueblo de Dios, Dios responde increíblemente con argumentación. Es increíble el Dios que tenemos. Le critican en qué nos has amado, no nos has amado, pero Dios, en lugar de ponerse de alguna manera como sensible o decir, sabe que ya no quiero hablar más del asunto, les voy a explicar en qué los he amado. Esto es hermoso. Que Dios ahora decida, ¿sabe qué les voy a explicar? Casi como un ejercicio pedagógico. Dios se dispone a dar dos argumentos para hacerle entender a Israel que su amor ha sido real. Y esto realmente me parte el corazón. Que Dios tenga que dar argumentos para que le crean. Que Dios tenga que dar argumentos para argumentar que su amor es verdadero. Es increíble. Si esto no proviene de un Dios paciente y amoroso, entonces no sabría que podría comprobarlo. A pesar de la respuesta del pueblo en que nos amaste, Dios se dispone a contestar paciente, con amor, utilizando dos argumentos. El primero, el amor de Dios por Israel es exclusivo.
El amor de Dios por Israel es exclusivo. Y lo que dice el verso 2b, allí después de la pregunta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ya les voy a explicar un poco qué significa esto. Dios decide amar a Israel por encima de otros pueblos. Incluso la doctrina de la elección se ejemplifica en dos hermanos. Estos dos personajes que la Biblia menciona, Esaú y Jacob, eran hermanos. Y Dios le dice a su pueblo, ¿sabe qué? Yo no escogí a Esaú, escogí a Jacob. La promesa de una tierra, la promesa de ser una nación para Dios comienza con Abraham. Después Abraham tiene a un hijo que se llama Isaac, que es el hijo de la promesa. Después Isaac tiene a estos dos hijos, Esaú y Jacob. Y por voluntad soberana de Dios, y quiero que lo entendamos bien, Dios decide lo que quiere. Es Dios. Y por voluntad soberana de Dios, Jacob es escogido para formar a Israel como nación. De hecho, Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Esaú es rechazado. Esaú forma otra nación, que usted aquí lo va a ver en los versículos, y su nación se llamaba Edom, los edomitas. Dios escoge a Jacob para ser un patriarca de Israel, un padre de la nación, incluso antes de su nacimiento. Dios pudo escoger a Esaú y que los edomitas fueran el pueblo escogido de Dios, pero no. Dios decidió escoger a Jacob y su descendencia para ser el pueblo escogido de Dios. Y así como Dios en repetidas ocasiones decide presentarse como Jehová, el Dios de Abraham, como Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es porque enfatiza su decisión de escoger a un pueblo por encima del otro, por escoger un linaje por encima del otro, un linaje del cual vendría el Mesías, la bendición del mundo. Los conceptos de amor aquí, de aborrecimiento, en este texto tienen que ver con elección y no elección. Esa palabra que usted ve ahí de pronto les puede sonar muy dura, pero tiene que ver con escoger y no escoger, con elegir o rechazar. Es como cuando un esposo elige a una esposa, ¿cierto? Cuando un esposo elige a una esposa, o se eligen mutuamente, cuando un esposo elige una esposa, ¿qué está haciendo? Rechazando a las demás. Es una elección. Rechaza a las demás. La elección del pueblo de Israel es un pacto eterno que Dios ha decidido cumplir. A pesar del sufrimiento del pueblo judío, a pesar de los exilios, a pesar de la disciplina, el propósito de Dios se hará en Israel. Pablo retoma ese mismo tema en la epístola a los Romanos, capítulo 9. Usted lo puede leer en su casa. Lea, por favor, Romanos, capítulo 9, y podrá entender un poco más acerca del pueblo de Israel. Dios tiene la soberanía para elegir, y su soberanía es santa y justa. Y no podemos reclamar, Dios, ¿por qué no escogiste a Colombia mejor que Israel? Porque México tiene su potencial. ¿Por qué no escogiste a México? No, Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no escogió a Estados Unidos? ¿Sabe por qué? Porque no quiso. Porque no quiso. Porque su voluntad fue escoger a Israel. Entonces, su amor es exclusivo. Así como una relación de pareja es exclusiva, o debería ser exclusiva, Dios escogió a Israel. Y entonces, lo que le dice Dios a Israel, ¿sabe qué? Te voy a comprobar en qué te he amado. ¿En qué te he amado? Que te escogí a ti por encima de los demás. Eso debería ser un argumento que compruebe mi amor por ti, Israel. Te escogí a ti y no a los demás. El segundo argumento es el amor de Dios por Israel es misericordioso. Misericordioso. Y leamos el verso 3 y 4. Mira lo que dice. Y a Esaú, hermano Jacob, aborrecí. Otra vez, rechacé. Y convertí sus montes en desolación.
¿A qué se refiere? A la nación de Esaú, a los edomitas, a Edom. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios está utilizando a Esaú y a sus descendientes, los edomitas, como ejemplo para Israel. Dios castigó a Edom por su idolatría. Y por eso este pasaje dice que Dios convirtió sus montes en desolación, destruyó al país. Dios utilizó naciones vecinas para destruir a Edom completamente. Era el juicio de Dios para Edom. Esto es histórico, esto es historia. Si usted quiere profundizar, lo puede leer en el libro de Abdías, también un libro de la Biblia del Antiguo Testamento, donde profundiza más el juicio de Dios para Edom. Naciones como Egipto, como Amón, como Moab y el mismo Nabucodonosor fueron instrumentos del juicio de Dios para Edom. El pecado de idolatría de Edom provocó la ira de Dios. Mire lo que dice, y aunque los edomitas quisieron volver a construir la nación, las ciudades, ¿qué dice Dios? No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Es tajante como Dios lo dice. Ellos se edifican, yo destruyo. La sentencia de Dios para Edom no tenía revés. Al punto que dice al final del versículo 4, Jehová está indignado para siempre contra Edom. Aquí el contexto histórico que vimos hace 8 días es muy importante para entender lo que Dios está diciendo. ¿Recuerdan? Dios está utilizando aquí la historia, las naciones y sobre todo el recurso de comparación entre dos naciones para argumentarle a Israel que Dios los ha tratado diferente. ¿Recuerdan de dónde venía Israel? De una invasión. ¿Qué estaba haciendo Israel 100 años después? Reconstruyendo. Israel estaba reconstruyendo el templo, Israel estaba reconstruyendo la muralla que había sido destruida, Israel estaba reconstruyendo. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo Dios aquí entre líneas? A ti te dejaré reconstruir tu país, Israel. A Edom, no. Esto muestra la misericordia de Dios por Israel. Y a pesar de que el pecado de idolatría también estaba en el pueblo de Israel, porque Israel también fue idólatra, Dios reacciona de manera distinta, diferente con Israel. Dios reacciona con disciplina hacia su pueblo, no con destrucción, con disciplina, en medio de la misericordia. La promesa que Dios le hizo a Abraham, el pacto que Dios le hizo, se cumplirá para siempre. Eso no, usted no lo puede dudar. Dios cumplirá su pacto con su pueblo y Dios cumplirá sus propósitos con Israel para siempre. Para Edom está reservada la indignación de Jehová. Para Israel está reservado el amor misericordioso de Jehová para siempre. Mire cómo lo dice el Salmo 89 a través del salmista. Salmo 89, hermosísimo, del 29 al 33. Aquí está hablando el Señor. Pondré su descendencia para siempre. Aquí se refiere a Israel. Y su trono como los días de los cielos. Mira lo que dice acá. Si dejaren sus hijos mi ley, o sea, los hijos de Israel, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, mire cuál es la reacción de Dios. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. El versículo 33 es hermoso. Mas no quitaré de él mi misericordia y falsearé mi verdad. Está claro ese versículo, ¿no? Podían caer en idolatría, pero Dios iba a intervenir con disciplina. ¿Saben por qué? Porque Dios lo prometió. Y Él no iba a quedar como mentiroso. Él hizo un pacto, Él lo promete. Dios utilizará la disciplina, el castigo con Israel, pero nunca quitará su misericordia hacia su pueblo. Quiero hacer aquí un paréntesis.
Porque bueno, ¿qué pasa con Israel? Dios no ha terminado con Israel. Son innumerables las referencias en el Antiguo Testamento de la futura restauración de Israel al final de los tiempos. Israel será utilizado por Dios como nunca antes, donde toda nación se convertirá al Señor y tendrán una fe viva, una fe real y un amor real por Dios. Llegará el tiempo donde el pueblo de Israel realmente amará a Dios, y ese amor por Dios será tan impresionante que servirá como instrumento para que otros pueblos busquen a Dios. El libro del profeta Isaías menciona en varias ocasiones el futuro glorioso de Israel, y quiero ser muy claro, que aún no ha sucedido, ni siquiera en nuestros días. Mire lo que dice Isaías 2, del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Sión se refiere, Sión es una metáfora para hablar de Jerusalén, y será exaltado sobre los collados y correrán, mire a él, y correrán a él todas las naciones. ¿Las naciones están corriendo a Israel en este momento para salvación? No. Mira lo que dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Hoy sale la palabra de Jehová del pueblo de Israel? No. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Quiere decir, habrá paz y no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Hay paz ahora? No. Llegará un momento donde el monte de Sión, el monte de Jerusalén, porque Jerusalén está como una especie de monte, saldrá la ley y la palabra de Jehová. Llegará el tiempo donde Israel sea el instrumento de Dios para las naciones. Ya no habrá idolatría, ya no habrá el desamor que lo ha caracterizado por tantos siglos, e Israel será la fuente de la palabra de Dios. Usted puede leer los profetas del Antiguo Testamento y encontrará innumerables promesas para la futura gloria de Israel, tiempo que no ha sucedido. Hasta hoy en día no hemos visto un Israel arrepentido. No vemos un Israel con una fe verdadera, ni siquiera en el tiempo del Mesías, porque su respuesta siempre ha sido marcada por el desamor. Hoy en día, tampoco. Muchos dicen que Tel Aviv, la capital política de Israel, la ciudad principal de Israel, es el nuevo Berlín del Medio Oriente por su vida desenfrenada y pecaminosa. Hoy en día Israel en su gran mayoría es ateo. Pero llegará el día donde Israel será el epicentro de la gloria del Mesías y todas las naciones correrán a Israel para entender la palabra de Jehová. Eso solo puede ser el amor eterno y misericordioso de Jehová por Israel. ¿Por qué Dios hace esa diferencia entre Edom e Israel? Dios lo deja claro desde la época de Moisés. Yo tendré misericordia del que quiero tener misericordia. Dios es soberano y tiene todo el derecho soberano de decidir a quién extiende misericordia y a quién no. La Biblia se anticipa a nuestra lógica humana, corta, pequeña, y en Romanos 9:14 lo menciona muy bien. Romanos 9:14 dice que Dios era injusto por elegir. Dios era injusto por elegir. Yo le pido que usted lea ese versículo allí en su casa. Dios es injusto por tener misericordia especial por Israel. Pablo contesta vehementemente, de ninguna manera. Dios tiene la capacidad y el derecho de escoger. Esta restauración futura, este cumplimiento de la promesa hecha a Israel desde el pacto abrahámico, desde Israel será bendición a las naciones, comenzó en el nacimiento del Mesías, pero tendrá su cumplimiento perfecto al final del tiempo.
Por eso el versículo 5 se presenta como un texto profético futuro. Porque en ese momento hay desamor, hay rebeldía en el corazón de Israel. Mire lo que dice el verso 5. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Eso no estaba pasando en el corazón de Israel en ese momento. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Israel no es la iglesia. Y esto debe ser claro para nosotros al interpretar la Biblia, y sobre todo el Antiguo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento le dice a la iglesia de Corintios, refiriéndose a la historia de Israel, que debemos aprender de ellos. Y lo que dice 1 Corintios 10:11. Es un versículo que nos ayuda mucho para entender el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel en el pasado. Por favor, si quiere profundizar, lea 1 Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Todo lo que vieron en el Antiguo Testamento. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, lo que usted ve de Israel está escrito para que usted tome ejemplo, no para que lo imite, no para que se excuse. Pero es que si Israel era así, pues uno tiene la oportunidad de hacer lo mismo. No, es para que no hagamos lo mismo. Y la verdad, podemos ser muy parecidos a Israel y vernos al espejo y espantarnos porque nos parecemos mucho. Muchas veces reaccionamos conscientemente ante Dios con una dialéctica orgullosa que tienta a Dios, que le exige pruebas de su amor. Muchas veces podemos caer en el desamor a Dios, incapaz de ver el amor eterno de Dios. Una mentalidad que cree que Dios existe, pero que aún le reclama señales de amor. Muchas veces uno puede albergar en su corazón una incredulidad dialéctica que le exige a Dios pruebas y argumentos de su amor. Y hoy Dios, con amor por usted, hoy se lo vuelve a recordar. Hoy se lo vuelve a recordar. Hoy nos lo vuelve a recordar. Con los mismos argumentos de Malaquías capítulo 1. ¿Saben qué? ¿Cómo le recuerda el amor de Dios hoy a usted? ¿Cómo se lo recuerda hoy? Con las mismas palabras. Elección y misericordia. Elección y misericordia. ¿Sabe? Gracias. Dios lo ha elegido a usted. Dios ha tenido misericordia de usted. Estamos hoy aquí escuchando el Evangelio. Usted está escuchando hoy el Evangelio del amor de la cruz, porque Dios lo ha escogido a usted. Podemos amar a Dios, como lo leímos hace un momento, porque Él decidió amarnos a nosotros primero. Nosotros no tenemos la gran capacidad espiritual para decidir por Dios. Él decidió escogernos, Él mostró su amor por nosotros y nosotros estamos reaccionando a ese amor. Eso es elección. Eres creyente, eres hijo de Dios porque Dios te tocó, Dios te eligió. Las personas que se bautizaron acá llegaron hasta este punto porque Dios tocó su corazón primero. No fue por algo especial que había en nosotros, fue por su amor. Debemos recobrar el asombro por la elección de Dios. Yo le animo a que usted recobre el asombro por la elección de Dios por su vida. Dios es Dios de nombres personales. Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es Dios de Henry, de Natalia, de José, de Lulú, de Amelia y de Norma. Dios es Dios de nombres personales. Y esto es una bendición para cada uno de nosotros. Esto debe producir en nosotros gratitud, gozo, esperanza en nuestro corazón. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Amor. Amor. Dios te ama. Y la prueba es que Él te escogió a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
de una manera milagrosa, que no lo podemos entender, de una manera milagrosa, Cristo estaba pensando en ti y en mí mientras moría en la cruz. Eso es amor, puro amor, elección, misericordia. Lo mismo sucede con la misericordia. Dios ha tenido misericordia y tendrá misericordia de sus hijos, de su pueblo. Si usted es creyente, Dios te trata con misericordia. Alguien dijo, respiramos misericordia. Misericordia, ¿qué es misericordia? Porque a veces la confundimos con gracia y son cercanos pero diferentes. Misericordia es decidir no dar lo que la persona merece. Eso es misericordia. Nuestro pecado merecía distancia, nuestro pecado merecía juicio, nuestro pecado merecía el infierno, nuestro pecado merecía desamor por parte de Dios. Pero en lugar de eso, Dios trató o decidió tratarnos con misericordia. Y en lugar de darnos lo que merecíamos, nos dio salvación eterna, bendición y una familia en Cristo. Eso es misericordia. La misericordia de Dios es tan grande que Él cuidará nuestra alma hasta que lleguemos a su presencia. Para los que hemos colocado nuestra fe en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la Biblia dice que ya no hay condenación. Amén. Ya no hay condenación. Su alma está protegida en el puño de Dios y nadie ni nada podrá sacar su alma del puño de Dios. Eso es misericordia. Él no permitirá que el alma de sus hijos se pierda. Gracias a la misericordia de Dios, nuestra salvación está protegida por Dios mismo. Yo no sé si a usted le pasa. A veces veo a mi esposa cuando ella duerme. Generalmente ella se duerme primero. Y me quedo viéndola y digo, wow, qué bendecido soy. Cuando veo a mis hijos, digo, wow, cuánto me has amado Dios a través de mis hijos. Cuando llego a este lugar, no solo los domingos, los lunes en la mañana, aunque les sorprenda mucho, los lunes en la mañana también me pasa, y llego a mi oficina, aquí a la iglesia, digo, wow, Dios, cómo has sido de amoroso conmigo. No merecía nada de esto, no merecía servirte, no merecía estar en una iglesia trabajando, no merecía nada de esto. Has sido muy amoroso. Es lo que algunos llaman el factor wow. Cuando algo tiene la capacidad de asombrarnos. Yo lo animo hoy a asombrarse con el amor de Dios. En decir a su corazón, wow, tremendo el amor de Dios por mi vida. Lo animo a meditar en silencio, en medio de su rutina, en la elección de Dios y en su misericordia. Y que su respuesta ante la elección de Dios y ante la misericordia de Dios sea, wow, Dios, wow, qué gran Dios tengo, qué amor tan grande me has mostrado. Hoy estábamos en una entrevista de membresía con Henry y Nata. Nata decía algo muy bonito, decía, no sé qué me está pasando, pero ahora veo los pajaritos y veo el amanecer y veo a Dios detrás. Y no dijo wow, pero ella dijo como wow en su corazón. Dijo, wow, tremendo, es Dios acá. Y es eso, no perdamos el asombro, no lo volvamos cotidiano el amor de Dios. Ha sido tremendo. Hoy quiero decirle algo a algunas personas. Si hoy te sientes lejos de Dios o sientes que Dios está lejos, que es distinto, quiero decirte algo. Él no está lejos. Ve a la cruz, quizás de nuevo, pídele que venga a tu vida, que perdone tus pecados y dile que lo necesitas. ¿Sabe qué va a pasar? Él promete venir con amor a tu vida. Él lo promete y Él lo va a hacer. Hoy yo lo animo a que usted decida por el amor de Dios. No hay nada fuera del amor de Dios.
Hay cosas que aparentan producir amor, pero solo es un disfraz, solo es un engaño. No hay nada fuera del amor de Dios. No tiene que buscar. Ya lo encontró. Mi hermano, si usted ya conoció a Cristo, ya lo encontró. Ya hizo el propósito de su vida, ya lo logró. Ya puede decir, ya lo hice. Lo demás será secundario. Que si logra esto en lo económico o no, no importa, ya lo hice. Ya tengo el amor de Cristo en mi vida. Yo le pido que usted disponga su corazón para participar de la cena del Señor. Yo le pido a Mati y a Dieguito que pasen aquí.